Muy buenas. Seguro que nos hemos topado más de una vez con una aplicación donde la búsqueda es un poco tosca, ¿no? Escribes, le das a un botón, esperas. Bueno, pues hoy vamos a darle la vuelta a la tortilla. Vamos a construir juntos justo lo contrario. Una función de búsqueda que sea dinámica, que esté viva. Para una aplicación de escritorio, la idea es que veamos todo el camino. Desde que le preguntamos algo a la base de datos hasta que vemos la magia en la pantalla, con la interfaz actualizándose sola, en tiempo real según vamos tecleando. Venga, pues vamos al lío. Esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos por lo básico, aprender a preguntar a la base de datos con SQL. Luego crearemos el puente con Python, que es el código que va a conectar todo. Después nos pondremos creativos diseñando la interfaz. A continuación desvelaremos la magia en una línea, el truco que hace que todo funcione al instante. Y como no, terminaremos con la demostración en vivo para verlo todo en acción. Bien, primer paso y el más fundamental, tenemos que aprender a hablar con nuestra base de datos. Y para eso, todo, absolutamente todo, empieza por hacer las preguntas correctas, o, como las llamamos en este mundillo, las queries correctas. Las herramientas más básicas y a la vez las más importantes de nuestro arsenal son Select y Where. Con Select le decimos a la base de datos, oye, quiero que me des estas columnas. Y con Where le decimos, pero ojo, solo quiero las filas que cumplan esta condición. Son el pan y la sal de cualquier consulta. Vale, pero ¿y si no nos acordamos del nombre exacto que buscamos? ¿Qué pasa si solo recordamos un trocito? Pues para eso, SQL tiene un as en la manga, un operador súper potente llamado like. Y aquí está la clave de todo, el secreto, este simbolito, el signo de porcentaje. A ver, en el mundo de SQL, este carácter es como el comodín de la baraja. Vale por cualquier cosa, da igual lo que haya. Así que cuando escribimos algo como porcentaje ANA porcentaje, lo que le estamos diciendo a la base de datos en su idioma es, oye, búscame la secuencia ANA, me da absolutamente igual si antes tiene letras o no tiene ninguna, y me da igual si después tiene más letras o no. Y esta idea, que es súper sencilla, es lo que de repente nos da un poder de búsqueda brutal, súper flexible. Perfecto. Ahora que ya sabemos cómo pedirle las cosas a la base de datos, vamos a ver cómo se traduce eso a código Python. Necesitamos crear una función que haga de puente, de traductor, entre lo que el usuario escribe en la caja de búsqueda y la consulta que le mandamos a la base de datos. Esta función, listar contactos, es el motor de nuestra búsqueda, y fijaos en lo bien pensada que está para ser flexible. Puede recibir un texto de búsqueda, un grupo o nada. Dentro monta la consulta select usando el like que acabamos de aprender, y si además le hemos pasado un grupo, pues le añade otro filtro con and. Es una pieza de código que se adapta perfectamente a lo que le pidamos en cada momento. Y ahora atención porque dentro de esa función hay una sola línea de código, un pequeño detalle que va a hacer que todo lo que venga después sea muchísimo más fácil de leer, más limpio y más seguro. Aquí se ve la diferencia. Por defecto, al recibir los datos de la base de datos, tendríamos que acceder a ellos por su posición, por su índice, fila 1, fila 2. Esto es un peligro, porque si el día de mañana cambiamos el orden de las columnas en la base de datos, fila 1 podría dejar de ser el nombre y pasar a ser otra cosa, y todo nuestro código se rompería. En cambio, al configurar el Row Factory, le decimos no, dame los datos por el nombre de la columna. Así, siempre usaremos fila nombre. Esto es un salto de calidad gigantesco. El código no solo es más claro, sino infinitamente más robusto y fácil de mantener. Muy bien, ya tenemos controlada la lógica de la base de datos. Ahora toca construir el escenario donde va a ocurrir toda la acción, o sea, la interfaz de usuario. Vamos a darle forma a nuestra aplicación. Tampoco hace falta complicarse la vida. Nuestra interfaz va a tener 4 piezas fundamentales de la librería tkinter. Primero, un cuadro de texto para que se pueda escribir lo que se busca. Segundo, un desplegable para filtrar por grupos. Tercero, y muy importante, una tabla para mostrar los resultados al momento. Y por último, una pequeña etiqueta que nos diga cuántos resultados hemos encontrado. Simple, pero efectivo. Ahora necesitamos una función que sea la encargada de mantener la pantalla al día. La vamos a llamar actualizar. Su misión es muy clara y la va a repetir una y otra vez. Primero, vacía por completo la tabla de resultados que vemos. Segundo, le pregunta a la base de datos por los nuevos datos, usando nuestra función listar contactos. Y tercero, rellena la tabla con la información fresquita. Es la que se asegura de que lo que vemos en pantalla siempre sea la verdad. Bueno, pues ya lo tenemos casi todo. Por un lado, la lógica para hablar con la base de datos. Por otro, la interfaz que ve el usuario. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo conectamos estos dos mundos para que todo funcione en tiempo real, de forma instantánea? Esta es la pregunta clave.
Resolver esto es lo que marca la diferencia entre una aplicación que se siente antigua, de las de darle al botón de buscar, y una aplicación moderna, fluida, que parece que nos lee el pensamiento. Y la respuesta no es un código súper complejo ni un algoritmo enrevesado. Es esto, una única y elegantísima línea de código. Este es el verdadero pegamento que une la interfaz con nuestra lógica y crea esa magia del tiempo real. Esto, el TraceSAD, es un cambio de mentalidad total. A ver, la forma ineficiente de hacer esto sería que el programa estuviera preguntando sin parar. ¿Ha cambiado el texto? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Un gasto de recursos tontísimo. En cambio, con TraceSAD, lo que hacemos es ponerle un espía, un oyente, a la variable de la caja de búsqueda. Y le damos una orden muy simple. Oye, a partir de ahora, quédate vigilando esta variable. En el mismísimo instante en que su valor cambie porque alguien ha añadido o borrado una letra, zas, sin preguntar, ejecutas la función actualizar. Esto es la programación orientada a eventos en estado puro, y es la base de cualquier interfaz moderna que se sienta rápida y reactiva. Y ahora sí, ha llegado el momento que estábamos esperando. Vamos a juntar todas estas piezas del puzzle y a ver cómo nuestra aplicación cobra vida. Fijaos qué maravilla. A medida que se escribe Ana, letra a letra, la tabla de abajo reacciona al instante, filtrando la lista para mostrar solo los resultados que coinciden. No hay botones de buscar, no hay esperas, es una respuesta inmediata que da una sensación de control y fluidez total. Y aquí vemos en acción el poder de ese comodín porcentaje del que hablamos al principio. Podemos hacer búsquedas mucho más creativas. Por ejemplo, buscar todos los contactos que simplemente contengan la letra E en alguna parte de su nombre. Esto nos da una flexibilidad tremenda. Y con esto hemos construido una herramienta de búsqueda realmente potente y moderna. Lo que nos deja con una pregunta interesante para el futuro. Ya que podemos encontrar contactos tan fácilmente, ¿cuál sería el siguiente paso para que esta agenda sea todavía más útil? Quizás poder hacer doble clic en un resultado para editarlo o añadir un botón para borrarlo. Las posibilidades a partir de aquí son enormes.